Permite que me siente porque tengo un pie medio hecho polvo y, bueno, un placer estar aquí en el Circo Price. Es la primera vez que me siento rodeado por la audiencia. Espero no dar demasiado la espalda. Bueno, he venido a hablar sobre creatividad, sobre las ideas, pero bueno, estimulado por mis predecesores, no voy a poder impedir, si tengo tiempo, hablar también un poco de educación o cómo se concibe o se fabrica un creador. Bueno, las ideas tienen mucho que ver, como se ha dicho, en la relación que hay entre un problema y su solución. Pero, si me permitís, ampliaré un poco la idea de la creatividad, sobre todo la definición que ha dado el profesor Marín al principio, porque hay dos grandes maneras de capturar ideas o de solucionar problemas. Una es cuando resulta que la solución precede al problema, y eso es lo que ha ocurrido en la mayor parte de la evolución. Es decir, en la selección natural es la manera natural de solucionar los problemas, es esperar pues, que el azar vaya produciendo soluciones y de repente aparece una solución que ni siquiera se sabe de qué problema es la solución. Bueno, hay muchos ejemplos que se podrían poner, pero quizás el más espectacular es el de los dinosaurios, que hicieron muchas aportaciones, ¿no? Por ejemplo, la pluma. Cuando al primer dinosaurio le salieron las plumas, pues nadie sabía, bueno, en aquel momento nadie podía saber nada, pero no se podía ni sospechar cuál era la función de la pluma. En realidad no tenía función, era una solución que esperaba el problema del cual era solución. Claro, en el momento en que de repente bajó mucho la temperatura, aumentó la humedad, aquella solución que no se sabía de qué era, pues como un dinosaurio no se puede esperar 20.000 años a que le salgan las plumas, pues sobrevivieron aquellos que previamente tenían aquella solución incorporada. La pluma luego sirvió para muchas otras cosas, para seducir sexualmente, como hacen la mayor parte de las aves, el pavo real en particular, o sobre todo luego para volar también. Es decir, que la función, el problema que se soluciona puede ser luego múltiple. Eso ocurre en el mundo natural. Pero claro, el problema es que eso es muy lento, como digo, y en el momento en que la propia evolución inventó el cerebro, de repente se dio la vuelta a esta problemática. Es decir, de repente una mente fue capaz de anteponer el problema a la solución. Es decir, plantearse el problema y buscar la solución. Y así es como en 5 minutos nos podemos construir un abrigo y no tenemos que esperar 20.000 años a que la naturaleza nos lo regale. Bueno, la intersección entre las dos cosas es muy importante en la creatividad porque define hoy toda una línea de investigación llamada por algunos biomimetismo o por otros economía azul. Bueno, creo que uno de mis colegas va a hablar sobre la tela de araña, que es un producto que el ser humano todavía no ha sabido sintetizar, pero hay muchos otros problemas que la naturaleza a lo largo de miles de millones de años ha conseguido solucionar y que nosotros, de una manera cognitiva, todavía no hemos conseguido. Seguir la pista de lo que ya ha ocurrido a lo largo de millones de años de evolución, pues se pueden poner muchos problemas interesantes que demuestran que esta actividad es fructífera. Voy a poner solo 2 o 3 ejemplos. Uno es los termiteros en la sabana africana o en la sabana americana. En ese ambiente la temperatura puede variar más de 50 grados en un solo día. En 24 horas puede pasar de 50 grados a 0 grados. ¿Cómo es posible que un termitero tenga dentro, en el habitáculo donde viven los insectos,
una temperatura de 27 más menos 2 décimas, sin usar combustible, sin hacer emisiones, es decir, por puro diseño, pero por puro diseño vía genética, ¿no? Es decir, una termita, una hormiga, no aprende nunca nada. Cuando aprende algo quiere decir que ya es otra hormiga, otra termita. Bueno, señores arquitectos, valdría la pena chafardear dentro del mundo de las termitas a ver cómo se lo hacen. No sea que por puro diseño podamos evitar esta imagen que vemos en la mayor parte de las ciudades de un acondicionador de aire en cada ventana contaminando y gastando una barbaridad. ¿Es posible eso? Bueno, hay más de 40 laboratorios en el mundo persiguiendo la idea oculta de las termitas. Hay muchas otras, algunas muy familiares. No sé si habéis visto alguna vez, bueno, seguro que lo habéis visto, lo que ocurre detrás de un barco. Un barco deja una estela blanca que puede tener 100 o 200 metros de longitud. Eso es espuma, es agua removida. Es decir, es energía que gastamos en calentar el mar o en agitar el agua, pero no en mover el barco. No hay ningún animal que deje una estela blanca. No hay ningún pez, ningún insecto, ningún ave, ningún mamífero que cuando nada deje una estela blanca de 200 metros. Sería castigada, ¿no? Sería como decir al depredador, si no me has visto, estoy aquí. Lo digo para... Es decir, sería eliminado rápidamente por la selección natural. Bueno, la hélice es algo muy ineficaz que estamos intentando superar. No sé si llegaremos a ver transatlánticos moviéndose a paletadas, pero por ahí va la cosa. Bueno, muchos ejemplos se podrían dar en este caso. Pero bueno, lo que nos ocupa aquí es no la creatividad natural o la cultural inspirada en lo natural, sino la idea de dónde viene una idea, cómo capturar una idea. Bueno, lo más curioso es que el método científico o cualquier otro método sirve para tratar ideas, pero no sirve para capturar ideas nuevas. ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos encontrar ideas? Bueno, yo diría que hay varios tipos, varias maneras de capturar ideas. Quizás 3 importantes. La primera sería por intuición, la segunda por comprensión y la tercera por una idea, una concepción, yo diría, estética o incluso ética del mundo. ¿Qué es una intuición? Bueno, una definición de intuición bastante poética sería decir que la intuición es un leve roce entre lo que ya hemos comprendido y lo que todavía no hemos comprendido, o entre lo que hemos observado y lo que todavía no hemos observado. Bueno, una buena parte de las ideas vienen de ideas previas, y de aquí sale ya la primera enseñanza que tiene que ver con el pensador intruso. Si una buena manera de tener ideas es arrancar de una idea previa, el creador tiene que ser un intruso, en el sentido tiene que mirar por encima de su horizonte, tiene que mirar por otras disciplinas, a pesar del riesgo que uno corre cuando se mueve en un terreno que no es el suyo propio, ¿no? Bueno, el buen creador por intuición es aquel que observa todo lo que ocurre a su alrededor sin despreciar nada, ¿no? Luego, si tengo tiempo, hablaremos de cómo estimular eso en una escuela. Bueno, a mí me impresionó mucho una de las grandes ideas de la tecnología, sino del conocimiento, como fue la invención del bolígrafo. El bolígrafo solucionó muchos problemas. El que lo inventó, que se llamaba Ladislao Biro, era, entre otras cosas, periodista y cogía unas rabietas terribles cuando en medio de escribir una crónica se le secaba la pluma o se le atascaba su instrumento de medida. Y un día
viendo jugar unos niños a canicas, vio una canica que atravesaba un charco y al salir del charco la canica dejaba una estela de agua. Bueno, a partir de aquí dijo, esta es la solución, e inventó el bolígrafo y otras analogías que dependen del bolígrafo, porque seguramente habéis visto que hay dosificadores de perfume o de desodorante que también siguen la misma tecnología de una bola que recoge por un lado un depósito y por el otro lado deposita. Bueno, es el mismo Viro el que la inventó. Inventó también el desodorante de bola. Es decir, estos son, digamos, invenciones por analogía. Hay muchas y, como digo, es una de las razones para levantar la nariz por encima de sus propios horizontes y observar todo lo que pasa. Gaudí, por ejemplo, que es un arquitecto muy innovador, tan innovador que tuvo muchas dificultades para crear escuela, porque era muy difícil ser Gaudí, era un gran observador de la naturaleza, ¿no? Y si uno ve la arquitectura de Gaudí, pues ve que las espirales empaquetan, que las hélices agarran, que los hexágonos pavimentan. Es lo que él mismo veía por analogía cuando se paseaba por el campo. Es decir, que esta primera parte de la creación por analogía es algo muy importante. La segunda es por recombinación de lo que existe. Y aquí no hay mejor ejemplo que la cocina, ¿no? Una simple tortilla española de patata y cebolla tiene una filosofía muy profunda y es que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, lo demostró Ferran Adrià, que es un gran creador, cuando hizo la deconstrucción de la tortilla en el huevo, la cebolla y ¿qué más falta? Y la patata, demostrando que hay un sabor muy especial que no está en ninguno de ellos y que la filosofía profunda es que cuando hay interacción, el todo es más que las partes. Es decir, que una buena enseñanza para el creador es agitar métodos, agitar ideas y agitar lenguajes, y de la simple coctelera de lo que ya existe pueden salir ideas nuevas. No hay ninguna frase más desgraciada que aquella de que nunca hay nada nuevo bajo el sol, que parece que viene de Salomón y del Cantar de los Cantares. Son estas frases que cuando salen del contexto quedan perdidas, ¿no? Yo creo que no debió salir nunca de su lugar, porque en realidad de dos ideas existentes, por fecundación, sale una nueva idea. Bueno, y todavía hay otra manera de crear con ideas previas, y es, bueno, no solamente es el darse cuenta de que algo local tiene trascendencia universal. Bueno, eso también es muy importante porque, por lo menos en ciencia, pero yo creo que es en general, no solamente es importante tener una idea, también es muy importante darse cuenta de que la idea es importante, de que la idea es trascendente. Y en tercer lugar, hace falta convencer a los demás. Lo que es curioso es que en la historia de la creatividad humana casi nunca es la misma persona la que tiene la idea, la que se da cuenta de que la idea es importante y la que convence de ella a los demás. Las tres cosas son trascendentes. Bueno, aquí usaré un ejemplo de las matemáticas. Había un hecho muy local, muy trivial, de la que se dio cuenta un matemático de los años 20, y es que la frontera entre Portugal y España era distinta en las enciclopedias portuguesas y en las enciclopedias españolas, lo cual no puede ser porque es la misma, la frontera. Pero ahí se dio cuenta que, claro, si uno mide la frontera con paso de ratón o con paso de gigante, pues recorre de diferente manera lo irregular que es la frontera. Bueno, resolvió el problema inventándose la dimensión fraccionaria.
Ahí quedó medio muerta esta idea, hasta que Benoît Mandelbrot, el padre de la teoría de los fractales, se dio cuenta que eso era toda una geometría de la naturaleza. E inspirado, curiosamente, por un cuadro de Dalí, que quizás algunos tengan en mente, que se llama Visage de Guerre, la cara de la muerte, que es un cráneo en que en las cuencas aparecen otros dos cráneos y así hay una iteratividad, va iterando la complejidad en sistemas progresivamente decrecientes, que es la manera más simple de hacer complejidad. Fijaros, una relación entre arte y ciencia muy potente, ¿no? Es decir, la grandeza de la ciencia está que puede comprender sin intuir, porque ahora que estamos solos podemos confesar que, por ejemplo, la física cuántica no la intuye nadie. No la intuye nadie porque no hay observadores cuánticos, ¿no? Podemos intuir la cuántica a partir de las propias intuiciones cuánticas. Pero, o la estadística, nadie entiende más de 3 dimensiones en el espacio, pero los estadísticos hablan de n dimensiones. Lo comprenden, pero no lo intuyen, ¿no? Kurt Gödel, que fue un gran matemático, encontró una solución de la ecuación de Einstein que era comprensible pero nada intuitiva. Era una solución de la ecuación de Einstein que decía que uno podía viajar hacia el futuro y llegar al presente viniendo del pasado. Esto no hay quien se lo coma, ¿no? Sin embargo, se comprende porque es una solución de la ecuación de Einstein. Aquí pasó lo mismo entre Dalí y Mandelbrot, que de un lado la idea vino de un matemático antiguo que creyó que había resuelto una anécdota. Mandelbrot se da cuenta de la importancia de eso y Dalí de la interpretación que viene del mundo de la intuición. Artistas dando intuiciones a los científicos dando comprensiones a los artistas. Muy bien, eso es por analogía. Pero hay otras maneras de crear ideas radicalmente nuevas, que es por la comprensión de lo que ocurre en la naturaleza. Quizás una de las ideas más brillantes de la historia de la cultura humana es la idea de la selección natural de Darwin, que cabe en una sola frase. Yo creo que es la idea que más envidia producen los científicos, porque cualquier científico, incluso cualquier ciudadano, se hace la reflexión, dice, bueno, esto yo mismo podría habérmelo inventado, ¿no? De que se producen innovaciones al azar y sobreviven aquellas soluciones que dan una ventaja a una especie determinada. Bueno, eso viene de un viaje. Otro día podríamos hablar de la relación que hay entre los viajes y la investigación científica y la creatividad. El viaje de Darwin con el Beagle observando durante 5 años hasta que de repente llegó a una síntesis. Sin olvidar a Wallace, que también hizo un viaje, aunque por otro lado, y llegó casi a la misma conclusión. Digo casi porque él, que era muy religioso, excluyó al ser humano de la evolución, y esto hoy ya queda un poco fuera de contexto. Pero bueno, por comprensión es quizás la parte más dura y más novedosa. Para una buena manera de comprender, de crear, es comprender, no la única, como creo que se ha dicho antes, pero sí una importante. Y luego la última es quizás la más maravillosa para mí, porque viene de una concepción del mundo que puede ser incluso estética o ética. Bueno, resulta, antes he dicho que la selección natural de Darwin es, para muchos, me parece que salió una encuesta que se hizo entre científicos, como una de las ideas más brillantes y sobre todo que más ha influido el pensamiento fuera incluso de la ciencia, ¿no? Pero mi opinión particular es que hay una idea todavía más fuerte por lo que voy a contar ahora, que es la idea de la relatividad general de Einstein. También la especial, pero sobre todo la general, porque la relatividad especial, si no lo hubiera hecho Einstein, lo hubiera hecho
seguramente Poincaré o el mismo Lawrence, 1 año o 2 años después, estaba al caer, estaba en el ambiente. Pero lo curioso es que ¿de qué viene la idea? Bueno, primero, la necesidad de que falta una idea viene en general de una contradicción, viene de que hay algo que no acaba de funcionar, falta algo. Por eso las contradicciones son muy importantes y adelantaré esto respecto a la educación. Un gran defecto de la educación, no sé si estarás de acuerdo, es que se esconden las contradicciones, cuando las contradicciones es de lo único que se aprende, ¿no? Un buen profesor no solo no debe ocultar las contradicciones debajo de la alfombra, sino que debe buscarlas. Esto en museografía lo he podido aplicar, ¿no? Una vez que me di cuenta que los adolescentes es el público más difícil de estimular, de motivar, al final encontré la manera de cómo estimularles. Y es encontrar una pieza, para la que estuve 7 años buscándola, al final la encontré, una pieza solamente para poder poner debajo. No tenemos ni idea de lo que es esto. Bueno, la gente frenaba en seco, indignada. ¿Cómo? Es decir, quedaba capturada la atención. Esto lo digo porque en la escuela lo que habría que hacer es salir mucho más de la escuela para ver mucho más la realidad y tener la oportunidad de encontrar estas contradicciones, como decía. Bueno, volviendo al tema de la teoría de relatividad, viene de un principio de la visión del mundo de decir, la realidad no puede depender de quién la mira. Las leyes de la naturaleza no pueden depender del observador. Y al aplicar eso a la teoría de la relatividad sale pues, que el éter no hacía falta, que era una idea falsa. También hay ideas que entran en crisis, incluso en ruina, con las que hay que acabar, y Einstein acabó con una de ellas. Pero lo más extraordinario es la teoría general de la relatividad. Se adelantó un siglo. Si no hubiera existido Einstein, la teoría general de la relatividad seguramente se estaría pariendo ahora, en estos tiempos. No había ninguna contradicción física en aquella época que exigiera un conocimiento desconocido. ¿De dónde venía la idea? Bueno, la idea de Einstein venía de aplicar lo mismo que aplicó la teoría especial a la teoría general, es decir, la aceleración por un cambio de velocidad, la aceleración cinemática, no puede ser diferente de la aceleración que provoca una fuerza. Aplica eso y sale toda la teoría general de relatividad a partir del principio de equivalencia, que para mí es la idea más bella porque viene incluso de un principio estético. No sé si tengo tiempo, veo que ya no. Solamente una frase respecto de la educación. ¿Cómo crear creadores entonces? ¿Cómo estimular la creatividad en la educación? Primero con los estímulos. Un buen profesor es sobre todo un buen estimulador. El que aprende algo lo aprende en realidad solo. Y lo que hace un profesor es llevarle de la mano a ese querer aprender. Pero para tener buenos estímulos lo que hay es que atender a las contradicciones y a las paradojas. No he visto ningún sistema educativo de los 3 o 4 que hay por mes que priorice esta idea. En segundo lugar, entender qué significa comprender. Comprender no es describir, comprender es mirar qué hay de común entre cosas diferentes. ¿Cuál es la mínima expresión de lo máximo compartido? Eso es comprender en ciencia. Y lo que sí se ha dicho, y yo creo que es muy importante, es la conversación. Todo en ciencia es conversar. Observar la naturaleza es conversar. Y en todo el sistema educativo, el discurso va del profesor al alumno, sobre todo. Mi madre, que era un poco masoquista, me guardó todos los castigos que me habían puesto en la escuela y un día miré los motivos y el 100% era por intentar hablar. Bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Creo que ha mejorado un poco desde el momento que yo estuve en la escuela, pero ¿por qué no hacer una asignatura de conversación en un idioma, en 2, en 3, incluso en 4,
que es la época en que el cerebro está preparado para eso. Y para el espíritu crítico, naturalmente, porque yo creo que incluso debería estar tipificado como delito el inocular dogmas en una escuela. Es un momento en que uno confunde lo natural con lo cultural y la mejor manera de fabricar un fanático que es todo lo contrario de un creador. Gracias.